¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Por ahí anda el gato Luca. Morena logra lo que se preveía según las diversas encuestas y conforme se venía desarrollando la contienda en el Estado de México. Desbanca al PRI después de décadas de que éste estuvo al frente de dicha entidad, décadas en donde el Estado de México se convirtió en una maquinaria perversa de votos para el tricolor, en donde la explotación de la pobreza como un arma precisamente en la materia se volvió cotidiano, en donde la presencia del crimen organizado ha ido increciendo, siempre de la mano, por supuesto, de la institucionalidad que lo protege, de la impunidad institucional, sin dejar de lado, por supuesto, las enormes y profundas asimetrías que se viven en cada uno de sus municipios, en donde tal parece que las autoridades, tanto estatales como municipales, pues solamente les importa enriquecerse, llenarse los bolsillos, explotar hasta la saciedad del presupuesto en beneficio precisamente de ellos mismos. Y párele de contar, y no de combatir, no de contrarrestar los enormes rezagos que existen en diversos puntos de esta enorme entidad que tiene 12 millones de votantes. Es cierto, ayer domingo acudieron solo el 46% de estos, pero esto también es un ejemplo de cómo ha permeado precisamente esta forma de hacer política del priismo en el Estado de México, en donde la politización de la sociedad, en donde el compromiso por parte de una sociedad hacia la política cuesta mucho, pero mucho trabajo después de tantos y tantos años de engaño y de manipulaciones. Delfina Gómez no la tendrá fácil, esa es una realidad, es cierto, tendrá el apoyo, por lo menos en los primeros años, del gobierno Andrés Manuel López Obrador, que no es cosa menor, que sigue siendo un jugador importante en materia electoral. Tuvimos la oportunidad de recorrer calles del Estado de México y darnos cuenta de la presencia de una u otra manera del primer mandatario como una especie de sombra de respaldo hacia la maestra Delfina. El hecho de que se supiera que esta es gente cercana al presidente de la República, por supuesto que más allá de las capacidades o carisma de la candidata ahora gobernadora, influyó, porque Andrés Manuel López Obrador, insistimos, es el fiel de la balanza en muchos sentidos en el ámbito electoral de este país, un país que no es morenista como tal, un país que es López Obradorista. Y este es un factor que el próximo año tendrá que dilucidar de manera inteligente el partido oficial. No la tendrá fácil Delfina Gómez. ¿Por qué? Porque enfrente tiene a un grupo muy poderoso, un grupo que es cierto, ha perdido, digámoslo de esta manera, su representante partidista en el Palacio de Gobierno, pero que sigue operando a través del poder económico, a través del poder religioso, a través del poder criminal. Nos referimos al grupo Atlacomulco, forjado hace ya muchísimos años, que tuvo su momento de mayor esplendor, dicen algunos, con Enrique Peña Nieto, cuando por fin alcanzaron la primera magistratura del país después de varios intentos infructuosos. Ustedes recuerdan cuando Arturo Montiel lo intentó, con esas campañas de los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas. Finalmente lo bajó Roberto Madrazo, amenazándolo con dar a conocer cifras, datos, cosas que lo involucraban en fraudes y desvíos. También Alfredo del Mazo Padre quiso ser en los ochentas. Miguel de la Madrid lo hizo a un lado, sin olvidar a Carlos Hank, al maestro Carlos Hank González, quien debido a su ascendencia extranjera, pues no podía hacerlo por cuestiones constitucionales. Lo cierto es que con Enrique Peña Nieto llegaron precisamente a la silla del águila, del México moderno, y también fueron el último clavo, perdón, al ataúd priista. Ese punto es muy importante y no podemos dejarlo de lado. El grupo Atlacomulco llegó al poder federal, llegó al poder presidencial de la mano de Peña Nieto, aliado de Televisa, aliado de Televisión Azteca, aliado de varios empresarios, de integrantes del Partido Acción Nacional, y fue un verdadero fracaso por donde se le quiera ver. La banalidad, la superficialidad, el hacer negocios con el servicio público, la política convertida completamente en un bien privado. Si con el Partido Acción Nacional habíamos visto una cara salvaje, brutal del neoliberalismo, lleno de violencia, lleno de necropolítica,
pues con el PRI nos topamos con la continuidad de esa estrategia, pero además de todo, con una verdadera cleptocracia, en donde parecía que sabían que era lo último que iban a alcanzar y por lo tanto había que llevarse hasta el perico. Pero el Grupo Atlacomulco no ha desaparecido. Ahí está, sigue teniendo presencia y Delfina Gómez tendrá que ser muy inteligente en cómo se relaciona con ellos. Van a buscar negociar, por supuesto, para mantener prebendas, para no afectar a la gobernadora con huelgas, por ejemplo, con campañas de odio, para no generar inestabilidad a través de sus grupos paramilitares. Y Gómez tendrá que ser inteligente, congruente, para poder cumplir una de sus principales promesas, que es llegar a los pueblos más olvidados del Estado de México, que realmente les urge una gobernadora o un gobernador que les ponga atención. Pero eso es precisamente lo que al Grupo Atlacomulco no le conviene, como no le conviene jamás a la élite que comiencen a combatirse las asimetrías sociales, porque es ahí donde va perdiendo y va perdiendo poder. Vamos a esperar que lo que sucede. Y finalmente, este resultado es un golpe muy duro para la alianza. ¿Por qué razón? Ellos esperaban tener una diferencia de menos 2 dígitos. Sabían que no era probable que perdieran, pero su apuesta era que terminaran entre 5, de 3 a 5 dígitos de diferencia con Delfina Gómez, entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral, lo que le daba a la alianza una especie de aire, pensando sobre todo en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año. Sin embargo, esto no ocurrió. Fue una paliza de 10% de diferencia, de 10% de diferencia. La alianza sabe que tiene problemas y tiene problemas porque no tiene candidatos sólidos, no tiene un plan de gobierno. Su discurso es el mismo que utilizó Alejandra del Moral, con denostaciones, con críticas, con hipocresía. Es decir, se le acaba el tiempo a la alianza, ya no digamos para poder medianamente crear una figura competitiva hacia la silla del águila, que sinceramente, insisto, si no hay fractura en Morena no va a pasar, sino de verdad ser una opción a nivel estatal que permita conseguir votos para hacer un contrapeso en el ámbito legislativo, porque ya lo dijo el propio presidente López Obrador, la campaña de Morena va enfocada al plan C, voto mayoritario hacia Morena. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.